¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo me le va hoy en el programa que se titula Hay de papás a papás? Ya veremos de qué platicaremos y por qué tenemos y cuál es la excusa que nos detonó esta idea de Hay de papás a papás. Pero hay de papás a papás y hay un montón de literatura relacionada con la paternidad y las diferentes formas de ejercerla. Evidentemente, quizá lo más común sea encontrar así como padres ausentes, padres violentos, padres que no se involucran mucho con sus hijos y demás, porque finalmente genera un conflicto. Pero a veces también pasa lo opuesto y también por ese lado vamos a entrarle. Padres muy presentes, padres entrañables, padres cercanísimos. Hay padres para todos los gustos. Así que quédense aquí, recuerden que queremos sus likes, que queremos que se suscriban si no se han suscrito y que queremos leerlos a lo largo del programa porque estaremos muy pendientes nosotros también en este estreno para estar respondiendo a sus comentarios ahí mismo en el chat. Así es que ya arranquemos esta tertulia. Queremos hacer contrastes en el versus, o sea, queremos que si vamos a hablar de papás ausentes, también queremos hablar de papás muy presentes, así que en el versus lo que estamos haciendo es que en papás padres. Papás a papás, vamos a hablar de papás padres. Que sí están. Ahí está. Y que están muy están. Y están muy están. Yo traigo el librito, pero no me acuerdo si fue la temporada pasada o hace 2 que entrevistamos a Andrés Neumann por Umbilical, que es el primer hermanito de estos dos, de este díptico que tiene hasta ahora y que él empezó a escribir cuando él y Erika, su mujer, se embarazaron de Telmo. Pensando él en que quería ser un padre muy presente, pensando en que en las conversaciones con sus amigos, pues la verdad es que nunca había, o sea, nunca nadie decía nada de sus hijos, ¿no? Sus amigos no hablaban de sus hijos, incluso cuando él empezó a platicarles sobre el embarazo, a platicarles sobre las citas médicas, y ellos decían, sí, eso pasa, y él decía, pero ¿por qué nunca? O sea, si eso pasa y les pasó a ustedes con sus hijos, ¿por qué nunca dijeron nada? Y entonces él se decidió a hacer un diario, nace Umbilical, y luego, ya que Telmo empieza a convertirse en humanito, a todos nos ha pasado a los que tenemos bebés, que son bultos y luego de pronto empiezan ya como boligomas a convertirse en humanitos y empiezan a hacer cosas, entonces él empieza a escribir Pequeño Hablante. Pequeño Hablante tiene mucho de ese crecimiento de Telmo, de ese crecimiento en movimientos, de ese crecimiento en decisiones, en querer hacer cosas, pero sobre todo de ese crecimiento como hablante, de encontrar el lenguaje, de encontrarse con las partículas ma, pa, ta, y entonces ma quiere decir mamá, pero también quiere decir comida, pero también quiere decir sueño, y ta quiere decir también agua, y quiere decir muchas otras cosas, y cómo va hablando cada vez más, cómo va construyendo, además en una casa en donde se habla a la española y se habla a la argentina. Entonces Telmo aprende, y esto nos lo cuenta Andrés Neumann en Pequeño Hablante, pues aprende cosas como que frutilla pues es una manera de decirlo, pero existe otra manera de decirlo, o también aprende cómo son los términos y la musicalidad del español latinoamericano y cómo es la del español en España. Y una cosa muy linda, y con esto cierro, porque ustedes ya están votando por mí desde que mostré la portada de Pequeño Hablante. Cierro diciendo que el momento en el que Telmo construye una frase a pasado es un momento hermoso. Recordemos que Andrés Neumann es poeta además y este pequeño libro está lleno de poesía, pero ese momento en el que Telmo dice coche pasó es cuando se da cuenta Andrés de que su hijo ya está viviendo también en esa temporalidad que nos lleva a todos hacia un final que ya conocemos, ¿no? Entonces es un poco dramático, doloroso, sorprendente, y como lo es el crecimiento de los hijos, ¿no? El libro que trae Mayra es precioso y sobre todo para quienes se concentraron muchísimo pensando en cómo hacían sus hijos para hablar o cómo iban empezando este proceso de relación con el lenguaje, porque entonces uno reconoce un montón de cosas dentro del libro. Pero como Mayra traía un díptico, yo decidí traer el primer libro de una tetralogía, que además es famosísimo. Es muy famoso. Es muy famoso. Ha vendido un montón, no necesita sus votos. No, el libro no los necesita, porque además trágicamente Carlos Ruiz Zafón ya se murió hace unos poquitos años, los votos los necesita
quito yo el libro que. Y en efecto, La sombra del viento es el primer libro de la tetralogía que conocemos como la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, donde también están El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Debo yo confesar que cuando leí La sombra del viento, pensé que ahí acababa. Y de hecho pasaron varios años hasta que siguieron los siguientes. Que eso se agradece. Sí, o sea, sí, es un libro sí, que... es un libro que ahí acaba. Y es más, yo no creo haber leído los 4. Tim Mayra, no, por falta de lealtad. No es por falta de lealtad. de... En lo que salió el segundo, leí todos los libros que había de Carlos Ruiz Zafón, que eran anteriores, que estaban publicados con pasta dura, no me acuerdo con qué. Pero el asunto, creo que era EDB, si no me equivoco. Sé. Eran unos de Marina eran unos libros muy particulares, en donde, por cierto, también era muy importante la relación con el padre. Yo no conocía a Carlos, pero se me hace que ahí tenía un issue por el asunto de la paternidad. Y acá lo que tenemos es, de entrada, una novela policíaca, o es un thriller que sucede en la Barcelona de la posguerra, es eso, pero que es súper libresca, ¿no? El padre del protagonista, el protagonista es Daniel Semper, su padre tiene una librería, que es así como una librería en Barcelona, como pues ya estamos hechos, ¿no? Y un día, cuando cumple determinada edad, le dice, ahora te tengo que revelar el secreto, y lo lleva a un enorme almacén en la parte más llamativa de Barcelona, donde uno no pensaría que estuviera ese almacén, que es el cementerio de los libros olvidados, donde en efecto se guarda un ejemplar de cada uno de los libros que la gente ha dejado de leer, ¿no? O sea, eso es una locura, ¿no? Eso es una locura en sí misma, y ya nos daría para ponernos muy contentos, porque luego Daniel tiene que escoger uno para salvarlo, ¿no? Es como todo aquel que entra al cementerio de los libros olvidados porque se ha ganado el derecho, y en este caso Daniel se lo ganó por ser hijo de un librero que además les interesan los libros, etcétera, etcétera, tiene el derecho de rescatar uno y más o menos la obligación de sacarlo del olvido, ¿no? Y entonces ahí ya empieza la parte policíaca que tiene que ver con descubrir quién era el autor de ese libro, qué fue lo que pasó, por qué lo escribió, etcétera, etcétera. Pero lo que es importantísimo, lo que a mí me cautivó mucho de ese libro, y por la razón por la cual lo traemos hoy aquí, es por la relación que existe entre el padre y Daniel. Es una relación súper, súper, súper linda que probablemente está un poco idealizada, ¿no? Esta noción del padre que le muestra a su hijo el mundo, ¿no? Que se lo muestra tal cual para que el hijo continúe habitándolo como lo había hecho hasta ahora, ¿no? Es dar el relevo, como en alguna época sucedía, ¿no? Que el oficio se trasladaba de padre a hijo, nada más que este oficio sí es súper lindo. Entonces, Team Jorge Alberto, ahora sí ya salió ahí para que vote, píquele. Pura poesía paternal. Así que ya con todos esos votos que están cayéndome ahora, muchas gracias a ti también, gracias, qué amable. Vamos a lo que sigue, que lo que sigue es, bueno, no, antes de la cortinilla de la entrevista y de que ya arranque la entrevista, vamos a platicar de qué es lo que vamos a estar conversando en los próximos minutos. ¿Dónde dejaste el libro, Jorge Alberto? Pues lo dejé por allá, el de Especies Tan Lejanas. A ver si ahora aparece el libro, a ver si llega Especies Tan Lejanas. Al lado a ver de si hay un duende amarilla que nos traiga. Sí, apareció. Vamos a platicar de Especies Tan Lejanas, Nayeli García Sánchez, en Sexto Piso. Es una novela de autoficción. Ella misma lo confiesa y lo dice siempre en sus presentaciones. Es algo que para ella es importante decir con total transparencia, sobre una chica, Natalia, que es hija única, vive con su madre, ya no vive con su madre, más bien crece con su madre, ahora vive sola, es bióloga, vive en pareja, como adulta más bien, y ella es quien ahora tiene la necesidad de conocer al padre ausente. Y tiene la necesidad porque ahí en esos tiempos perdidos en los que uno se aburre durísimo en el trabajo, no haga usted eso, se puso a googlear, puso el nombre de su padre como probablemente algunas otras veces lo hizo, y lo que apareció fue la esquela de que había muerto algunos años atrás, y dijo, pues ahora me voy a ir a Puerto. Me voy a ir a Puerto a ver qué fue de mi padre. Es bióloga, es especialista en arañas, así que por eso en la entrevista vamos a hablar un montón de esos bichos. Un montón de arañas, y bueno, ahí está el pretexto. Vamos a la entrevista. Vamos.
Está con nosotros Nayeli García Sánchez, que con su novela Especies tan lejanas siempre me hace pensar en tacones lejanos en la película. Siempre veo el título de la novela y pienso... Te resuena Almodóvar. Me resuena muchísimo. Bienvenida a la tertulia. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes dos. A ver, no voy a decir nada que no, porque hemos escuchado a Nayeli en entrevistas, te hemos leído en algunas de tus presentaciones. Asumes que es autoficción. Sí. O sea, sí asumes sí. que hay... Pero también sabemos que en la autoficción hay ficción, lo diga o no lo diga la autora. Ahí falta ver si confiamos en ella o no. Pero bueno, pensemos que confiamos en ella. Yo nunca confío en los autores. Por eso Okay. pensemos que confiamos. Bueno, pensemos nosotros que confiamos en ella. ¿Por qué confesar la parte autobiográfica? Creo que le da una autenticidad y algo genuino con lo que la gente puede conectar mejor. Me he encontrado en presentaciones con este momento bastante terapéutico y catártico donde la gente te empieza a contar historias similares a las que tú narraste. Y creo que mi escucha hacia ellos ocurre desde otro lado si les digo, esto es real, ¿no? Hay una emoción real, hay un núcleo autobiográfico completamente, pero está trasvasado en la ficción. O sea, todo lo que pueda haber, las emociones que pueda despertar este texto, sí obedece a una técnica y no a que realmente yo di mi verdad más profunda, ¿no? Ahora, tienes un narrador en primera súper subjetivo, es como un exceso de subjetividad ese narrador, sobre todo a la hora en que califica sus relaciones, la relación con Jacobo, con la madre, con el padre, esa no relación, etcétera, etcétera. ¿De qué te servía que fuera tan subjetivo? Hay un vestigio en esa subjetividad que es un personaje que borré en uno de las reescrituras. La reescribí por completo 3 veces, ¿no? La primera tirada era un narrador en tercera, un viaje en carretera, había un road trip, literalmente escenas que ocurrían en la carretera. Y después, en este ejercicio de sinceridad, dije, bueno, pero si yo ni sé manejar. Yo ni sé manejar. Nayeli es muy importante. Sí, tengo que aprender. Y no es difícil. No sé manejar y no sé nadar. O sea, en el apocalipsis déjenme. Ya, bye. Sí. Sálvense ustedes. Sálvense ustedes, continúen. En este ejercicio de sinceridad dije, ¿por qué inventar una acción que tan lejana de mí, ¿no? Que no iba a pasar. Que no iba a pasar. Entonces mejor, claro, y si no iba a ser una forma de posponer la novela, como ustedes bien sabrán, claro, entonces voy a aprender a manejar para poder escribir. Andar en bici, sí. Andar en bici, Okay. sí. Sí, en bici me muevo pero bastante bien. Pero en patines. bici a Irapuato tampoco, Sí. o sea, tendría que ser así. No tengo el cardio. Pero estructuralmente hablando, haces algo muy curioso con el tiempo. Vas y vienes, pendulea, regresas a la misma escena. ¿Qué efecto buscabas con esto? Buscaba hacer la estructura de una telaraña, Mayra, como de una telaraña de órbita. Hay varios tipos de telarañas y hay unas que son las que todos hemos visto alguna vez en un jardín, que tienen esta especie de asterisco estructural y luego una espiral alrededor. Yo quería que el asterisco fueran los 5 capítulos y la espiral esa narradora que va y viene entre distintos tiempos. Y el personaje vestigial que decía hace rato era un psicoanalista, que era una especie de muleta que me servía para entrevistas a modo, en donde era, Natalia, ¿y cómo sentiste tal evento de tu vida? Y ella se soltaba en terapia a hablar. Y en un taller me dijeron, oye, pues el psicólogo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres ahí esa muleta? Si tienes ya tu narrador en primera persona y un flujo de conciencia, pues quita al terapeuta y quédate con el análisis, ¿no? Nada más. Y entonces en la terapia, también en el diván, la estructura de idas y vueltas de la memoria funciona más o menos así, ¿no? Vuelves al presente y por alguna palabra, por ejemplo, varios de los saltos temporales están puenteados con una palabra, ¿no? Se estaba haciendo tarde y luego el primer día de la facultad llegué tarde, no sé, como ese tipo de asociación léxica entre un tiempo y otro, por punteados así como guardadas las distancias, pero la Magdalena de Proust, pero con palabras, ¿no? Que de pronto resuenan. Qué bonitas son las telarañas.
Sí, son bonitas. Es que las hemos visto más a conciencia recientemente, de unos años para acá, que vamos con los niños a hacer senderismo. Hay unas, o sea, porque Nos vamos a ir a conocíamos, Irapuato o sea, corriendo. conocíamos las que se hacen en una esquina, Claro, ¿no? las que parecen polvo. Pero entre los árboles, de repente entre las ramas se hacen unas cosas espectaculares. Es muy O sea, preciosas. preciosas. Y luego ya ves a la y el dañona ahí. proceso de hacerla es súper complejo. Ya, o sea. El Ahorita hablaremos de proceso arañas. la primera línea. Ahorita seguiremos con las arañas. Nayeli, la maternidad y la paternidad están en conflicto con tu personaje en dos sentidos prácticamente opuestos. El padre por ausente, la madre quizá por exceso de presencia. Y de pronto parece que se revierte el reclamo, porque evidentemente al padre no se le puede reclamar nada, porque la novela trata de que lo buscan, ¿no? Y la madre sí, ¿no? Entonces de pronto parece que hay como demasiados reclamos hacia pues la única persona que está. Sí, le toca hacer, eso es bastante biográfico, por ejemplo. A mi mamá le tocó recibir todos los elogios de las buenas calificaciones y todos los reclamos de cualquier trauma que yo puedo tener en el pasado o en el futuro. Es culpa de ella lo sabe. Y en la novela me funcionaba bien tener este personaje hiper presente, que es la madre, no tanto por ella misma, sino por la idea que tiene la narradora de ella, ¿no? Y por la relación que establece, que está buscando su aprobación, pero en negativo, ¿no? Está buscando casi que qué le molesta a la mamá para ir y hacerlo. Y entonces de alguna manera pues subordina sus decisiones a esa relación. Y eso era parecido a las arañas, ¿no? Hay un juego ahí que yo quería que la presencia constante en la historia fueran esas arañas, que fueran como esa materialización de la ausencia del papá, ¿no? El papá nunca está, así como las arañas siempre están, ¿no? Y por otro lado, la madre de Natalia, que es intrusiva, pero no tanto como ella lo narra, ahí creo que ella es una narradora poco confiable, porque en realidad la mamá, si la lees separada de las opiniones de Natalia, pues no es tan mala, o sea, no es metiche, solo da su opinión, dice, no me parece, ¿para qué vas a hacer esto? Y es Natalia la que le dobla la apuesta, ¿no? Diciendo, siempre me quieres controlar, nunca has estado de acuerdo conmigo, como con esta paranoia terrorífica, que también tiene su correlación en las arañas, ¿no? En este miedo irracional, pero muy corporal que sentimos cuando vemos cualquier tipo de alimaña, que decimos, estoy en riesgo, aunque la alimaña esté haciendo sus cosas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo en que digas irracional. Es muy racional. Claro. En tu caso, sí. Okay. Tengo miedo racionalmente. Luego pasa el dato del psicoanálisis. Absolutamente todos los días. Acá sí viene a cuento. Oye, en esto que nos contestabas de la forma en la que se relaciona o no con sus padres, o que se relaciona en presencia y en ausencia, en alguna medida también se prefigura la manera en la que va a terminar relacionándose con Jacobo, porque además él es hiperpragmático, ella dice que él es hiperpragmático, pero ella también. Claro, ella finalmente tiene una formación científica, ¿no? Busca el camino más corto, busca lo útil, ¿no? Y está bastante conflictuada por querer resolver algo que en realidad no tiene utilidad. Incluso la ausencia de ese padre, pues la sufrió porque deseaba tenerlo, pero no hubo un momento clave en donde mamá muere, por ejemplo, y dices, aquí me hubiera servido, ¿no? Y entonces creo que una pareja tan racional como Jacobo ayudaba también a iluminar todo el desborde emocional que le generaba a Natalia esta noticia. Y también quería hacer un juego como de falso aliado, falso contrincante. O sea, quería que Jacobo en un principio fuera un falso aliado, o sea, en principio, qué padre, no voy a ir sola, mi novio me acompaña, pero en la práctica no veamos en el mismo camión porque él quería su boleto con descuento y yo no. Y en teoría la mamá se opone y en la práctica pues generó o educó o crió a esa mujer que es capaz de ir y buscar algo que no sabe bien qué es, ¿no? O sea, al final la valentía o la osadía de Natalia pues es producto de la educación de su mamá, ¿no? Y de la independencia de su mamá y de este carácter tan desprendido de las cosas y de las emociones también.
No, y quedándonos con la parte de ficción de la autoficción, es decir, leyendo la novela nada más como la historia de Natalia, pues también es cierto que este personaje pues es hija única. Entonces ahí también hay ciertas cosas entre la relación de madre e hija que pues juegan en un papel muy distinto al que se jugaría si hubiera hermanos, si hubiera hermanas, que sí, bueno, no diré nada, lean la novela porque sí. Pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo sé. Fue primero, ¿tu interés por las arañas? O sea, tú eras una niña que o sea, empezaste a leer y entonces te echabas la vida de las arañas. O fue primero la novela y encontrar algo y entonces a partir de ese otro algo que te iba a servir para contar la novela, investigar un montón acerca de las arañas. Fue la 2. Fue primero contar la novela y luego buscar ¿En serio? Sí, investigué un montón. Es que te digo que... O sea, dijiste novela, ¿qué me sirve? Araña. Ahora me voy a documentar. Wow. Muchísimo de las arañas, sí, en pandemia. Ya es una doctora en arañas. En pandemia me documenté mucho sobre las arañas. Incluso intercambié algunos correos con aracnólogos en Estados Unidos. Porque tienen varias reservas naturales y parques grandes donde pues estudian a las arañas. No vas a ir. No, nunca. Y de ahí es de donde saco la descripción del laboratorio, por ejemplo. Ese laboratorio no está en la UNAM, está en una universidad de San Francisco. Y en la UNAM en realidad el laboratorio de arañas, el aracnario, está en Querétaro, no está en esta ciudad. Entonces... Ahí, por ejemplo, hay bastante ficción y no. Pero verlas a través de un vidrio no tengo problema, ¿no? Están del otro lado. La de Querétaro es bien interesante porque ahora que lo dices, pues supongo que ahí es donde se estudia todo eso habla la ignorante, acuérdense que divulga la desde aquí del señor. Porque cuando fui, que llevé a Andrea Siman a una conversión con estudiantes, el que nos estaba coordinando la visita era un especialista en las mosquitas de la fruta, que las estaban estudiando para estudios de diabetes. Sí. Y nada más quiero hacer entonces ahí hay un bicherío, entonces no va a ir a la grande pertinente. Las arañas no son los insectos que más miedo me causan. Qué bueno. Sí. Es que sí pueden ser muy impresionantes. Creo que los insectos que más miedo me causan son los que no hacen nada. O sea, anélidos, gusanos, que nunca me harían nada y que nunca me alcanzarían nada. Corriendo. Tampoco. Pero yo hubiera pensado de verdad, porque esto nunca lo platiqué con Nayeli, yo de verdad hubiera pensado que tenías ya un conocimiento previo, porque sí es impresionante. Ahora, ¿no te abrumaste con todo lo que...? Porque es una novela corta, está la historia de autoficción. ¿No te abrumaste con toda la información de las arañas, de querer meterlo? Sí. Me abrumé por varios sentidos. Una vez que empecé a meter información sobre ellas, me preocupé porque si estuviera verificada. Dije, por más que sea ficción, no quiero decir... Tienen 6 patas cuando tienen 8, ¿no? O peor, es inofensiva y entonces después 4 lectores muertos. No, y ahí me acerqué a Aracnocosas, de quien hablábamos en Twitter, y a Andrés Cota, que es este biólogo, escritor, al que le encantan todo tipo de bestias no queridas. Es del grupo Ama lo no deseado, que son como arañas, serpientes, caimanes, murciélagos, todos los bichos relacionados como con lo siniestro en la cultura. A Andrés Cota le interesan. Y a él me acerqué, le di un borrador antes de que se publicara y le dije, por favor, con tus ojos de biólogo, dime si hay algo escandalosamente mal. Había detalles que me dijo, aquí por ejemplo mencionas una proteína, no sé si es esa, ¿no? Y entonces ya yo o iba y buscaba específicamente o lo volvía más vago para no molestar a algún biólogo que se acerque al libro y diga, esto está mal, ¿no? Así, nota. ¿Y ya te gustan? Ya me gustan. Nunca me dieron fobia, pero sí, nunca las coleccioné, nunca he tenido una en mi casa. No, porque hay es todo un conflicto eso. O sea, no deberían, ¿no? Ser mascotas. No deberían ser mascotas, exacto. La araña sufre, las mamás sufren. Son muy difíciles de cuidar también. Hay muy pocos veterinarios que sepan qué hacer con una araña enferma. Entonces, pues tener una tarántula y que se te enferme y no la puedas curar y se te muere. Tú eres más chiquita que yo, tú eres mucho mayor que yo. Muchísimo. Abuelo Jorge. Abuelo, exacto. Pero es que a mí, en mi época era, o sea, mis compañeros, así, secundaria fue
todos su tarántula. Todos su tarántula. Pero nadie pensaba en curarlas. Pues se enferman. Se mueren. Ay, no. Ay, pobrecitas. Pues sí, pero... Sí, pero... Life is life. Life is life. ¿Hay alguna posibilidad de tener, o sea, sí hay una forma ética de tenerlas, como hay una forma ética pero ilegal de tener ajolotes en casa? Ajá. Que es contactar con un santuario o con una universidad, por ejemplo, Juriquilla en Querétaro, y decirles yo la voy a monitorear, ¿no? O sea, voy a tenerla en mi casa y la voy a cuidar. Sería como extensión del estudio que se esté Sería como extensión del estudio. Y los ajolotes me perturban más. Los ajolotes son muy perturbadores, viven en un estado adolescente toda su vida. No, pero además es... Sí, parece que se están burlando de uno. Bueno, pongámonos serios. Venga. A ver, finalmente la novela habla mucho sobre pérdida, o sea, habla mucho sobre la palabra perder, el concepto perder al padre, perder a la pareja, perder al perro, ¿no? O sea, incluso eso también, hasta perder la cajita del dinero. Uh-huh. Pero, por otro lado, las arañas son resilientes, las arañas pierden bueno, no solo pierden, sino que pueden prescindir de una extremidad voluntariamente para alimentarse, porque luego pues le va a salir otra, o el exoesqueleto. O sea, es decir, hay como un tema de resiliencia muy importante en las arañas, mientras a lo largo de la novela se habla sobre una constante pérdida, que a veces Natalia también parece que está ahí para perder, o sea, como que dice, ¿qué hago hoy para perder algo? O sea, Claro, las arañas tienen algo de ser muy desprendidas, ¿no? Al final, lo que tú dices, son resilientes. Si se les vuela una telaraña por una tormenta o porque alguien pasó, la vuelven a hacer sin ningún problema. Después de ese trabajal y no les consume, le consume más energía a la araña correr, por ejemplo, porque se mueven por hidrolocomoción. Entonces necesitan estar muy hidratadas para desplazarse rápidamente. Le pesa más eso que volver a tejer su telaraña, que es una seda que ella está generando todo el tiempo. Claro. Entonces también fíjate que no había reparado tanto en esa oposición entre Natalia, la que todo lo pierde, y las arañas que todo lo recuperan de alguna manera. Pero me gusta como explicación obsesiva más bien como explicación de la obsesión de ella, ¿no? De por qué obsesionarte con un bicho a todas luces desagradable. Nayeli, aquí en La Tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lectora, ¿cuáles son tus manías? Doblo las esquinas de los libros muchísimo. No ha tocado, pero si me prestan un libro probablemente verán que desdoblé una orilla porque ya la había yo doblado. Toda la noche en la plancha. Subrayar también. Es irreversible el proceso. Es irreversible, ya queda marcado. Sí. Subrayar y anotar con lápiz. No me gustan los marcatextos, por ejemplo, para leer. Y en un sentido más profundo, me gusta mucho releer, ¿no? O sea, hay 3, 4 libros a los que vuelvo obsesivamente por temporadas. ¿Sí? Vuelvo mucho, por ejemplo, mientras escribía volví mucho a Drácula, aunque la estructura no se parece, el tema no se parece. Sí hay unas arañas en Drácula, pero me gustaba mucho el sentido como de búsqueda que emprenden Mina Harker Mina y Van Helsing y todo el grupito que se arma, que están tratando de llegar en tren mientras Drácula va viajando por mar, ¿no? Como esa persecución y esa literatura del traslado supongo que me resonaba. Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, también el tono de la narradora en primera persona, que no es precisamente humana, también me gustaba como para entrar en cierta sintonía. Ahora, música para leer, prácticamente nunca escucho nada para leer, me distraigo. Sin embargo, puede estar gente hablando a mi alrededor en una cafetería y yo puedo estar concentrada en mi libro. Ahora, si es leer por trabajo, como editora, ahí sí necesito mucho más cápsula de aislamiento sonoro para sí poner atención, sobre todo en cosas de continuidad, en cosas de cronologías, de nombres de personajes, de que no se me pierda no sé, si el personaje traía sombrero, que a la siguiente escena lo traiga, ¿no? Bueno, hay algo con lo que me gustaría cerrar en tu caso, porque es muy particular, que es la vida de especies tan lejanas. Es decir, tuvo otro título, tuvo otra portada, hubo cambios. O sea, cuéntanos rápidamente, pero cuéntanos cómo empezó su vida en Barrett y finalmente para ti, ¿qué ha significado esto? Llegó a Barrett gracias a un taller
al que asistí, en donde conocí a una librera, la librera de Lata Peinada, Paula Vázquez. En España, la librería en La librería, Madrid. sí, en Madrid, especializada en literatura latinoamericana. Paula estaba escribiendo un libro al mismo tiempo que yo estaba escribiendo tomamos el mismo taller, nos hicimos amigas por correo, porque era la pandemia, y Editorial Barret tiene esta colección de editores por un libro, entonces invitaron a Lata Peinada a proponer una terna de manuscritos. Paula propuso el mío, sus colegas libreros propusieron otros, y así fue como mi libro llegó a Barret. A los de Barret les gustó, lo publicaron. El proceso fue pues, bastante gozoso, pero también lejano, un poco respetuoso. Era post pandemia, apenas se estaba regularizando todo cuando estábamos intercambiando correos sobre la portada, por ejemplo. Tuvo su vida en España, tiene su vida todavía, pues, pero quiero decir, el lanzamiento que ellos organizaron fue el día de San Jordi, la llevaron a varias ferias allá, y la idea era que yo pudiera viajar a finales del 2023 para la campaña de promoción, pero ahí yo tuve un cambio radical en varios aspectos de mi vida, cambié de trabajo, cambié de rumbo, me mudé de casa, en fin, de esos momentos en los que se condensan varios cambios y no pude viajar en el momento de la promoción. Pasaron meses, el libro siguió existiendo allá. ¿Que se llamaba? Arañae, exacto, se llamaba Arañae y tenía una portada de una chica con 8 miembros, 4 brazos, no, 6 brazos, 4 brazos, 4 piernas. 4 piernas, sí, Vitrúbica. Vitrúbica, exacto. Y hablé con Diego Rabasa porque Barret no distribuye en México. Como saben, la distribución de los libros es todo un tema. Estaba editado en Barret, se podía comprar en México, pero solo importado. Es decir, 3 veces el precio de portada, ¿no? Hablé con Sexto Piso, a Diego Rabasa le interesó la novela y me invitó como a darle un revestimiento que le diera como un plus a editarlo en Sexto Piso, ¿no? Como acompañar el proceso editorial. Al editar libros siempre hay una construcción de complicidad, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo contar a ustedes pues? Pero para quienes nos escuchan, siempre hay una construcción de complicidad que tiene que ver con un sentido del humor, con un sentido del gusto, con sentirte que estás en el mismo barco. Y la manera que hallamos de hacer eso en Sexto Piso fue buscar esta nueva portada y atrevernos a cambiar el título, que no es una práctica común cuando está en la misma lengua. Es común quizás en traducciones, ¿no? Que la traducción se llama distinto a lo que sería la traducción literal. Exacto. Pero pues nos quisimos echar ese trompo a la uña, como dice mi madre, porque valía la pena y daba para jugar un poco con el exoesqueleto de la araña que se desprende de su superficie y de alguna manera renace de sí misma, jugar con que la portada y el título eran ese exoesqueleto que quedaba fijo en España y que queda fijo en México, y el único acuerdo base fue honestidad total, de no engañar a un lector jamás diciéndole, son 2 novelas distintas. Sí, porque el texto está súper retrabajada y no, es nueva edición. El texto es prácticamente el mismo. En Barret trae 2 prólogos, un texto de Ezequiel Naya y uno de Paula Vázquez. Otra caja, otro papel, pero otros acabados, pero el texto es el mismo. O sea, los que se mueren al final se siguen muriendo al final. Exactamente. O sea. No desaparece la mamá, sigue siendo el papá. Exacto. Gracias, Nayeli, gracias por estar en la tertulia, gracias por Especies Tan Lejanas. @Cuarto Piso, búsquenla para que también estén al pendiente de presentaciones, charlas, etcétera, alrededor de la novela y también de la labor que hace Naye en la promoción de la lectura y como editora. Y pues... Ya, a lo que sigue. A lo que sigue, porque esto se acaba. Gracias. ¿Qué tal, Interesante este viaje, por eso me gustaba que también al final lo conversara, porque sí es el viaje de un libro que normalmente no se hace, esta de tener 2 títulos en 2 países, 2 portadas en 2 países, es curioso, entonces bueno, ahí está Especies Tan Lejanas de Nayeli García, y claro, ya hablamos de padres presentes, Timaira, por supuesto, usted sigue Vótele votando. Por mí, gracias, se agradece. Es un voto también, muchas gracias. No era necesario, todos ya estamos los ganando, que han votado, que han leído este libro, vótenle por mí. Son muchos más. No importa, todos los que no han leído este libro, pues entonces tienen ahí una joya que está por descubrirse ante sus ojos. Ahora bien, para joyas,
Vamos a entrar a puro spoiler, aguas, vamos a hablar de Pedro Páramo, vamos a contar muchas cosas que normalmente no se platican acerca de Pedro Páramo cuando se está hablando en un lugar en el que no todo el mundo lo leyó, así es que vamos al puro spoiler, tengan cuidado, precaución, alerta, alarma. Ahí vamos, no se diga que no avisamos. Pues como estamos hablando de papás ausentes y de papás presentes y de pues está el gran padre ausente de México que es Pedro Páramo y es del libro que vamos a echar a perder hoy todo el contenido. No, echarlo a perder, no, nada más vamos a contar cosas o hablar de cosas. Es que con eso del yo spoilereo, tú spoilereas, ella spoilerea. Bueno, vamos a spoilerear Pedro Páramo. Vamos a spoilerear Pedro Páramo, pero no vamos a echar a perder el contenido en el sentido en que vamos a platicar con ustedes que, suponemos, ya leyeron Pedro Páramo. O son remetiches, entonces se quedaron porque dicen, a ver qué chismes hay. Hay mucho chisme con Pedro Páramo. Pero Jorge Alberto, que se pone técnico, ya saben, primero dejemos que nos diga primero hay un plan, o sea, y luego primero, hay otro plan. A ver, Pedro Páramo empieza, y todos lo sabemos, con vine a Comala porque vine a buscar a mi padre. A mí me sale más bonito, ¿eh? A ver, dilo tú. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo. No, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Y cómo dijo él? Vine a Comala porque me regalaron un ticket de autobús, bueno, y entonces... Juan Preciado llega a Comala, hace cosas, le habla con un sujeto, que luego vamos Yo digo que llega vivo. Yo digo que no. Él dice que llega muerto. Y entonces se abre el primer plano, que este primer plano es Juan Preciado en Comala, ¿no? Hablando con puro muertito. Eso sí. Él incluido. Y el otro plano empieza con los recuerdos o con el pasado de momentos muy puntuales en la vida de Pedro Páramo. Muy puntuales, básicamente 3. El primero es cuando hereda la media luna, cómo se vuelve el hombre importante de ahí, que además el nombre del abogado es buenísimo, Fulgor. Es buenísimo. Los nombres son espectaculares. Son espectaculares. El segundo momento es la muerte de Miguel Páramo, su único hijo reconocido, que además no era su hijo. Gamaliel. Que eso es increíble. El hijo reconocido no era su hijo. Pues no era su hijo, pero además era igual de desgraciado que el padre. Sí. O sea, ese sí fue igual de desgraciado. Y el tercer momento, que es un momento que ahora que la releí la novela me pareció más corto, aunque igualmente significativo, que tiene que ver con su relación con Susana Zacuán, ¿no? Porque Pedro Páramo muere de amor. Bueno, eso dice nos lo mataron. Nos lo mató Abundio. Abundio nos lo mata porque no le quiere dar dinerito para enterrar a su muertita. Nos lo mata con un cuchillo, o sea. Pero que Abundio es el primero es el que recibe a Juan Preciado y luego es el que va a matar a Pedro Páramo, que es curioso, bueno, es curioso y no, pero a lo largo de la novela en algún punto muchos podemos pensar que va a haber una revuelta en contra de Pedro Páramo, que va a haber un plan para matarlo, para vengarse, para lo que sea. Y en realidad es bastante incidental la manera en la que Abundio termina matándolo. Llega a pedir dinero. Porque muere de amor. Después de emborracharse durísimo, justo porque murió su mujer, y entonces llega... Porque todos están muriendo porque Pedro Páramo, como está triste porque Susana San Juan se murió, abandona el pueblo y deja que todo el mundo se muera y que haya pobreza y la miseria y etcétera, además de la revolución ya arrancando. Por eso digo que se muere de amor. Pues sí puede ser. Es decir, se deja apuñalar. Tal cual, ni se defiende ni nada. Y él mismo piensa, así que esto debe ser estar muriendo, ¿no? Bueno, esos son los dos planos. Los dos planos en donde hay personajes increíbles. Yo sí sostengo que Juan Preciado llega muerto. Porque si no nos lo volvería medio así como nos lo convertiría en un medium. ¿De qué? Pues de susto, oye, pues puro muertito, ya hay un momento en el que qué bueno, ahora que dices eso, a ver. ¿Qué pasa aquí? Pedro Páramo es una novela de fantasmas. Pedro Páramo es una novela costumbrista. Se cuentan un montón de cosas que se relacionan con determinados momentos históricos y con las costumbres de lo que sucedía en este supuesto Comala, que no es muy diferente de lo que habría sucedido en el Comala real, ¿no? Que no son el mismo lugar, pero podrían serlo, o muchísimos otros pueblos, rancherías, haciendas, cacicazgos de la zona, ¿no? De la zona, en este caso de la Tierra Caliente, entre Colima y Jalisco.
3 es una novela de la revolución, lo dicen. De pronto llegan los revolucionarios y le dicen a Pedro Páramo, cáigale, ¿no? Y ¿Cómo dices que se llama el que te gusta? ¿Cómo se llama? ¿El abogado? Fulgor. ¿Cómo se llama el que le llega a pedir dinero para la revolución? ¿Cómo se llama? Hasta Mire, se me qué buen fue. nombre, qué bárbaro. Perseverancio. Ay, o sea, es Perseverancios. Este sí va a llegar Sí, hasta el final de la hasta el revolución, final. seguro. Y le pide Perseverará. dinero. Y lo que hace Pedro Páramo es mandar a uno de sus hombres y le dice, ahí te vas sumando al lado y al bando que Ajá, vaya tú ganando. ponte y al siempre del vaya lado con-". que gane. Y justo por eso dicen que es la última gran novela de la revolución, Exacto. ¿no? Y finalmente también es una novela de amor. Ahora, ¿qué pasa en las relecturas? A mí me sorprendió mucho desenterrar a un personaje que me encantó ahora en la relectura, que es el padre Rentería. O sea, el padre Rentería la tiene, pero mal y re mal, como todos, porque además todos de alguna u otra manera han sido víctimas o de Pedro Páramo o de Miguelito, ¿no? De la criaturita. O de Miguel Páramo que se muere porque lo tira el caballo, que además el caballo todavía sigue sonando por ahí. Pero en el momento en el que muere, pues obviamente Pedro Páramo quiere que el padre le dé el perdón para que la criatura llegue al cielo. Y el padre está muy conflictuado, uno porque sabe todo lo que ha pasado, pero además él también ha vivido la violencia en primera persona porque violó a su sobrina y no puedo acordar si sí mató al hermano o a quién. Creo que le Pero mató a un alguien. hermano. Ajá. Y pues al final termina dándole el perdón, porque le da dinero Pedro Páramo, porque además tampoco se pueden oponer a Pedro Páramo, en fin. Y este padre después se va a sumar a los revolucionarios, el padre Rubiales ¿es? No. Rentería. Rentería, el padre Rentería, lo acabo de decir, ¿va? Sí. El padre Rentería se va a sumar también. Uy, ya, miren, ya aquí estoy dejándoles en prenda mi libro. No, y ahora Este- yo tengo una edición dedicada de Sí es Pedro cierto. Páramo de Rulfo. Está dedicada a la nueva joya de la literatura surrealista. Y Bueno, no firma sé. Juan Rulfo. No soy yo. sé. No, soy, No soy conoció yo. a Rulfo. No conocía a Rulfo y además nunca he escrito literatura surrealista. Pero a ese ejemplar lo tengo. Y bueno, sí, es una historia de muertitos y lo que, no sé, para mí llega vivo y después se muere. Pero lo que sí es muy impresionante es cuando están en las tumbas ya de vecinos ahí, que ya está una y otra metidos ahí y están... Bueno, pero se les da el chal. Y de repente, ¿qué está diciendo la loquita, no? O sea, ¿qué está diciendo Susana? Porque no la oigo. Y entonces Susana en su tumba quejándose. Me hizo recordar una muy mala puesta en escena que vi en el Helénico, muy mala, donde sí estaban ahí metidos en unas cajitas y entonces serio? estaban hablando, muy mala. Bueno, ahí hablando la de esa escuela no lo puesta. hizo nada bien porque me llevaron de la secundaria. ¿Vas a ver la película o no? No sé. Yo tengo ¿Ya la vieron? mis asuntos. Uno, no he tenido problemas a lo largo de mi vida en ver un montón de adaptaciones de películas, ¿no? De libros, he visto de Los Miserables, he visto de Hamlet, he visto de El Conde de Montecristo, he visto un El Nombre de montón. la Rosa. El Nombre de la Rosa. Que nos gusta. Unas muy malas, como El Nombre de la Rosa. A mí no me gusta la película. Ay, a mí me gusta la A mí no me película. gusta Yo nada la acabo de película. descubrir 20 años después que a Jorge He Alberto no le visto gusta. unas muy buenas, por ejemplo, The Arrival de la novela de Ted Chiang, que es una maravilla. Entonces, De un cuento, ¿no? De un cuento. De un cuento. Es un cuento muy largo, Bueno. que se llama La historia de tu vida. Y he visto muchas adaptaciones y algunas me han gustado, otras no me han gustado. Y de todas formas siento cierta reacitud a ver la de Pedro Páramo por una razón que no tiene que ver con el nacionalismo, porque podría entender, pero no tiene que ver con el nacionalismo. Tiene que ver con que incluso si usted está viendo esto y no ha leído Pedro Páramo, lo puede leer pese a los spoilers, porque Pedro Páramo es puro lenguaje. Y ese sí es dificilísimo. ¿Cuáles son las de frases que te trasladar. gustan? Pedro Páramo era un rencor vivo. O sea, el Rulfo sí le sabía. Sí, me mataron los murmullos. No, el libro entero Está lleno. es puro lenguaje. Y la oralidad, o sea, la oralidad, los diálogos son espectaculares. Yo no sé, a ver, o sea, las adaptaciones finalmente siempre son la visión de alguien más, del director normalmente, del director y del guionista, o sea, si no es de uno solo, pues a veces es colaborativa la visión, y hay visiones que me pueden causar curiosidad. Creo que la de Pedro Páramo me da un poco de curiosidad, porque sí la terminé viendo, pero justo como salieron más o menos al mismo tiempo, me quedo pensando que esta me da curiosidad, pero que la serie de 100 años de soledad sí me causa, como que no me interesa verla como lo está viendo alguien para llevarlo al Y audiovisual. hubo O sea, una crítica de Sergio del Molino que dijo unas cosas de la de 100 años de soledad. Es como un anuncio de café, ¿no? Es como, sí, exacto. Está súper. Pero bueno, Pedro Páramo, léalo y si quiere ver la película, véala y si no quiere verla, no. Pero léalo e incluso léalo de nuevo.
nosotros lo releímos para Sí, hacer que disfrute, esto. ¿Y qué cosa? Que ¿Qué disfrute cosa? la relectura. Ahora que Nayeli decía también de sus manías el tema de la relectura, que disfrute la relectura. Team Mayra, porque ahora le voy a ceder la palabra a Jorge Alberto. Pues como aquí nos gusta aprender, yo iba a decir traje pluma y papel, pero es que no tengo pluma, ese es de Jorge Alberto, no los voy a engañar, pero voy a prestar mucha atención a lo que tiene que decir, no soy Jorge Alberto, en divulgar. Pero no traje el libro. O sea, todo mal. Todo mal porque lo leí en electrónico. Pongamos mientras Andaba yo buscando, Para que se porque me pongo a hacer la tarea con Divúlgala y digo, a ver qué libro, y me recomiendan además cosas para Ya me pongo seria. para que lea yo para Divúlgala. Si usted tiene recomendaciones, por favor, mándelas junto con su voto para Team Jorge Alberto. No. Y se me apareció este libro, que es un libro que me gustó muchísimo, que se llama El Instinto Científico, de Andrés Gomberov. Ah, no está tan, te has buscado unos peores. Sí, no he está tenido tan peores. difícil. Pero ya estoy llegando a la conclusión de que para ser científico hay que tener un nombrecito así, rimbombante. Te podemos poner Gudiñov. No, pero yo no soy científico. Gudiñiski. Yo no soy científico. Gudiñin. En el instinto... No sé. En el instinto científico, Andrés Gomberov, que es doctor en física, hace un recorrido en el que explica algo que creo que es fundamental, y es por qué la ciencia no es solo un punto de vista. Ok. Cuando uno se enfrenta a un antivacunas, por ejemplo, Ah. el antivacunas dice, no, pero pues eso lo crees tú. Ajá. Yo creo lo otro, porque tu creencia va a ser más válida que la mía. Ok. Y entonces la respuesta no está en demostrar que las vacunas son buenas. La respuesta está en mostrar que lo que nosotros hemos aprendido en términos, que la ciencia está justificada. Ay, bueno, pero es que es la ciencia que tú dices. Hay otra ciencia. Y ese tipo de cosas lo dicen. Y entonces, de entrada, es súper didáctico Gomberov, y pone 3 grandes ejemplos. ¿Habías ya comentado alguno de él? No, creo que no. Creo que de él no, Ah, no, pero puede estar confundido. pone 3 grandes ejemplos. El primero tiene que ver con los terraplanistas, que dice, pues, no quieren, no pasa nada. ¿Qué pasa si la mitad de la población cree que la Tierra es plana? Nada. Se perderán. Ya pasó en la historia de la humanidad que gran parte de la humanidad pensó que la Tierra era plana, no pasa nada. El segundo son los antivacunas, donde sí pasa algo, y no pasa algo solo para la persona que no se quiere vacunar, Sí. sino para toda la comunidad. Y un tercer ejemplo que desarrolla muy bien, y aquí lamento muchísimo si le rompemos las ¿Va a herir estructuras sus a alguien. susceptibilidades? Sí. Bueno, vale. Es con la homeopatía. Ah. Pero a ver, no dice la homeopatía no sirve, de hecho lo menciona con claridad. Uno es libre de hacer cosas que no sirven para su propia vida. Pues, Claro. o sea, uno hace un montón, o sea, no es nada más una. Lo único que quiero hacer es mostrar por qué. La dilución de la sustancia activa del hígado de pato o ganso que se utiliza para hacer el oscillococcinum, que es una de las medicinas palabra sí la puedes decir. más generales de la homeopatía, la dilución que se hace 200 veces al 200% Ajá. da la probabilidad de que salga algo de esa sustancia activa en el botecito de chochitos. Ajá. Es menor. La probabilidad es menor que si tuviéramos que escoger una estrella de todo el universo y atinarle. Ok. O sea, Por no lo que hay. sabemos, ¿no? No o sea, hay. es un dulcecito. Sí, con ¿No? azúcar. Inocuo. Y el azúcar es rico. Ajá. Entonces eso es inocuo, funciona un poco por el efecto placebo y no funciona para otras cosas, ¿no? Pero lo importante es cómo lleva a cabo estas explicaciones de los procesos en los que dice, acerquémonos, intentemos entender. Preguntémonos cómo es que suceden las cosas. Si de pronto nos dicen, esto es así, cuestionémoslo, creámoslo. Y entonces lleva a cabo todo ese proceso, y en los últimos capítulos sí se pone un poquito denso, porque explica cosas del universo, cosas del funcionamiento de las partículas subatómicas, cosas donde dice, pero esto es lo mismo que el otro. Entonces, este instinto científico es eso, es esa necesidad de aproximarnos cuestionando, la necesidad de aproximarnos a la verdad y
bajo la premisa o bajo la gran hipótesis de la ciencia no es una opinión. Pese, porque también hoy hay un capítulo que lo dice, a que se ha modificado. Sí, es decir, ha habido comprobaciones posteriores que refutan lo anterior. Ajá, sí, y dice, y un científico real se pone feliz cuando refutan su teoría. Ah, está bueno. Está buenísimo. El instinto científico, Andrés Gomberov. Me gusta, divúlgala y me gusta la propuesta. Team Mayra, porque soy muy empática con todo lo que propone Jorge Alberto aquí y aprendo mucho. Eso. Me pueden hacer examen al final de la temporada. Esto se está terminando, así que vámonos a lo que sigue porque queremos saber ahora quién y de qué lugar de la República nos quiere presentar su librería en Mi Librería. donde encontrarás un trato amable y un espacio donde la lectura se siente como en casa. La verdad es que está increíble que nos estén presentando sus librerías. Si ustedes conocen un libro de barrio, si ustedes tienen una librería de barrio, mándenos un videíto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos máximo. Cuéntenos del proyecto, cuéntenos de qué se trata, qué están vendiendo, recomiéndanos un libro, presúmanos el espacio. Qué importantes son las librerías de barrio. Sí, claro. Muchas como rescataron a muchos lectores en la pandemia. Y además muchos lectores lo fuimos gracias a esas librerías. Cuando éramos chiquitos no había librerías de cadena. Bueno, tú, ¿no? sí. A ver, espera. Gandhi existía, pero no era de cadena. Era una Gandhi. No es que hubiera... Pero ya era grandota. Ya era grandota, pero no era lo que es ahora. Y las otras librerías, pues, o sea, no eran gigantes. Uno iba a la librería que le quedaba cerquita, uno ahí sufría porque encontraba o no encontraba los libros que uno quería. Sí, pero mándenos por ahí sus videos también, o mándenos también en el chat si quieren. Yo les recomiendo tal librería que está en tal lugar y también lo vamos a estar compartiendo en los próximos programas, lo que ustedes nos estén enviando por ahí, pongan sus likes. Estamos terminando. Yo en las recomendaciones, Jorge Alberto ahora les contará algo, pero yo les quiero recomendar, porque de ferias ya estamos, qué bárbaro, ya no paramos. O sea, acaba de terminar minería y arrancó casi de inmediato la feria de Coyoacán. Ahí justo en donde está, donde usted se va a comprar los esquites, ahí está pasando la feria, ahí hay varias carpas. Y todavía esta semana, todavía a partir de mañana y en adelante, del 7 al 16 de marzo, si es que nos están viendo en tiempo real. Si ya nos están viendo en el 2026, pues vaya usted a la Filco y esperemos que siga existiendo, ¿verdad?
Pero del No 7 al vayas a 10 echar un esquite ya. del 7 al 16 de marzo sigue hasta el 16 todavía. Entonces, dense una vuelta. Hay cosas muy lindas, hay premios y hay presentaciones y se puede echar Un esquite. Un esquite, que siempre es sabroso. Yo tengo un librote, mira. Mira, tienes un librote. Nunca había tenido un librote así. Estos de hombres y su ego, verdaderamente. No, me lo Ajá, dieron, yo no lo verdaderamente, mandé tío a Mayra. hacer. Yo no lo mandé a hacer, Son me lo dieron tremendos, son y tremendos además lo estos. hicieron de los dos lados, lo hicieron completito. Claro, pues es que si se va a hacer, se va a hacer bien. Sí, está chulo. Está chulo. Está chulo, nueva novela. Yo soy el Otoño. Puede ir a las librerías de barrio también por ella. Seguro está. Y la presentación 27 de marzo en Gandhi, 19 horas, Gandhi Miguel Ángel de Quevedo, 19 horas, con Laura Baeza, que estará Así es, comentando con así Jorge es. Alberto. Estaremos felices de verlos por allá y de platicar con ustedes y de que le hagan preguntas de la novela y por supuesto de la firma, la foto y todo lo que ustedes quieran, gusten y manden. Habrá Y otros eventos y ya les estaremos diciendo. Y el esquite también, si se puede. Si nos llevan esquite, nos lo comemos, claro que sí, ¿cómo no? Y ya nos vamos. Mándenos qué propuesta tienen para spoiler, mándenos lo de las librerías de barrio, den sus likes, pongan Nos de comentarios, divúlgala, por favor. díganos qué están leyendo y ya, y Jorge pónganse a leer. Alberto, por favor. Y pónganse Así a es. leer. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas tardes.